Vamos a orar y vamos al tiempo de la palabra. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, gracias por amarnos y cuidarnos. Te damos gracias, Jesús, porque ahora tú estás exaltado, glorificado, estás en los cielos, reinando, Señor. Y de la misma manera esperamos que un día vengas y vuelvas a buscarnos, Señor, con toda tu gloria, con todo tu poder. Señor, mientras tanto que esperamos tu venida, acá estamos, Señor, tu iglesia. Queremos estar de pie frente a tu palabra, queremos que tu palabra nos hable, queremos que nos instruya, que nos anime, que nos aliente en nuestros corazones, Señor, que nos laves por medio de tu palabra, Señor, en este caminar de este mundo que nos ensucia, Señor, con el pecado, que todavía luchamos, Señor. Te ruego, Señor, que nos sigas hablando y que sigas trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Y también te pido que derrames sobre este lugar salvación, Señor. Despierta, trae a vida, Señor. Abre los corazones, Señor, y así como una vez llamaste a Lázaro de entre los muertos, Señor, que hables a aquellos que despiertes para la vida eterna. Gracias, Señor. Te encomendamos este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir a Hechos capítulo 14. Seguimos con Hechos. Y a propósito, yo les compartí el título del sermón y lo que íbamos a hablar hoy, para ver, bueno, uno es como que va sondeando, ¿no? Digo, bueno, si este título del sermón no es para que vengan todos los hermanos, todo lo contrario, es un sermón espantahombres, podríamos decir. Pero yo sé que muchos de ustedes, y gracias al Señor, estamos casi la mayoría, entienden lo que dice la palabra de Dios respecto al tema del sufrimiento, y el título es Sufrirás por Cristo. Sufrirás por Cristo. Y ahora nos vamos a dar cuenta por qué es ese título. Vamos a ir a Hechos capítulo 14, al versículo 19 y 20. Nos toca la parte más dura y donde el apóstol Pablo empieza a ver cómo se cumple la palabra por aquello que el Señor lo había llamado. Dice el versículo 19, pero vieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé, a Derbe. ¿Quién dijo que la vida cristiana es fácil? Hay una herejía muy grande que vemos carteles en la ciudad de organizaciones que dicen pare de sufrir. Una herejía que la Biblia no dice, que no dice por lo menos que vamos a parar de sufrir en este mundo. Todo lo contrario a lo que dijo nuestro Señor Jesús, que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Señor nunca nos dijo en su palabra que no sufriríamos, que no tendríamos aflicción, que todo sería fácil y un camino hermoso en este mundo. Todo en un momento u otro va a llegar. Todo en un momento u otro el sufrimiento va a llegar a nuestra vida, va a llegar a tu vida. Si no es que ya llegó todavía, ¿no? Tal vez ya llegó, pero vamos a sufrir. Sin lugar a dudas, vamos a sufrir. Pero ¿cómo estás para ese momento? Para el momento que venga la aflicción, para el momento que venga el sufrimiento, para el momento que tengas que afrontar como esa punzada que traspasa tu vida. Tus planes, lo que organizaste, tus planes de éxitos pueden seguir adelante, tu agenda tiene algo organizado para mañana, tal vez para fin de año. ¿Y qué si en unos minutos todo cambia? Todo cambia. Tu agenda que tenés pensado para hacer dentro de unos años, de golpe por algo que ocurre,
providencialmente, que el Señor lo permite, todo cambia. ¿Cómo estamos para ese momento? ¿Cómo estamos para atravesar ese momento? ¿Vamos a seguir sirviendo a Cristo como lo estamos haciendo hoy? ¿Vamos a seguir adorando a Cristo como hoy le cantamos? Si viene la aflicción, si viene el sufrimiento. No todo es fácil, hermanos, acá en este lado de la eternidad. Cada día que pasa vamos avanzando en el conocimiento de nuestro Dios y de su Hijo Cristo Jesús, que es nuestro Rey y Salvador. Él es el Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador. Y Él nos dejó ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De que también vamos a sufrir, porque Él tuvo que padecer. Él tuvo que padecer. Y este es un mensaje, hermanos, que no es muy popular. No es muy popular. Por eso digo, cuando hable de esto, tal vez alguno se quiera levantar y se vaya. Lo puede hacer, por supuesto. Porque no es muy común que se invite a la gente a sufrir. No vamos a conferencias donde digan conferencias de sufrimiento. Venga a la primer conferencia del buen sufrir cristiano. Pero el sufrimiento es parte de nuestra vida. Hoy yo comenté el texto de Job capítulo 5 ahí en el grupo de la iglesia, ¿no? A propósito, que Job dice que el sufrimiento está ahí, tan cierto como esas chispas que son levantadas y salen hacia el cielo. Está entre nosotros. Este es un mensaje que tal vez cuando lo compartamos, el hermano Nico lo comparta, no va a tener muchos me gusta, ¿no? Va a tener todos deditos abajo, porque no es muy común, no es muy usual que se hable de sufrimiento. Yo vengo a la iglesia para sentirme bien, yo vengo a la iglesia para sanarme, yo vengo a la iglesia para que de acá yo pueda salir mejor. Bueno, este mensaje o este es un sermón que tal vez también se van a estar preguntando por qué estoy acá escuchando esto, ¿no? Vine a esto, ni siquiera miré el grupo de la iglesia, no me enteré. Si sabía que decía esto, no venía. Pero el Señor nos trajo hasta acá. Y no quiero, o tal vez no quiero que por ahí pensemos mal, de decir, todo es sufrimiento y dolor. Por eso arranqué dando los anuncios, poniendo esto a propósito, que vamos a sufrir, pero en el cielo vamos a estar mucho mejor. Ahí no va a haber sufrimiento. No va a haber más dolor. Por eso somos peregrinos. Esperamos una ciudad por venir. Nuestra mejor vida no es ahora, ¿no? Como dice el pastor John MacArthur, si cree que tu mejor vida es ahora, es porque tu destino es el infierno. Entonces sí, ahora la vas a pasar bárbaro, pero en la eternidad vas a sufrir. Sin embargo, los hijos de Dios estamos llamados y hemos sido llamados para la gloria del Señor. Y cuando los apóstoles siguieron a Jesús, el Señor obró en ellos un llamamiento eficaz. ¿Quién quiere seguir a alguien que les dice que van a sufrir? ¿Quién quiere seguir a alguien que les dice que para ser sus discípulos tienen que morir cada día? Que para ser sus discípulos tienen que tomar un objeto de oprobio como es la cruz y lo sigan. ¿Quién quiere seguir un cristianismo así? ¿Quién quiere seguir a un hombre que murió crucificado en una cruz? ¿Quién quiere seguir en nuestros días a alguien así? Muchas veces no se está pensando en eso. No quiero seguir a un Dios así. Quiero seguir a un Dios de victoria, a un Dios que es poderoso, que me saca del sufrimiento, que no me va a decir que voy a pasar dolor y aflicción. Sin embargo, la palabra de Dios está llena de escenas de dolor y aflicción del pueblo de Dios. Pero en el medio de eso hay una enseñanza tremenda de que Dios está siempre con su pueblo, de que Dios nunca los abandona, de que Él está pensando y también pasando ese momento difícil. Cuando el Señor llamó a sus discípulos en ese llamamiento eficaz, ustedes saben, el llamado eficaz de Dios es un llamado interior, es un llamado que está relacionado con el poder de Dios en la vida del cristiano. Está relacionado con el poder de Dios para regenerar al pecador de su muerte espiritual y efectúa u obra un cambio.
efectúa u obra un cambio interior en la predisposición, la inclinación de venir a Dios. Ese es el llamamiento eficaz. Pero cuando el Señor llama y todos los que son llamados y tienen esa predisposición hacia Dios, responden con fe. Pero no respondemos con fe diciendo, bueno, me acerco a Cristo y a partir de ahora todo me va a ir bien. Cuando nos acercamos a Cristo, tal vez empezamos a vivir un amor precioso. Nuestro corazón fue abierto, vivimos el gozo de Él. Pero ¿no es cierto, hermanos, que empezó a ir en muchos casos todo mal? Desde que empezamos a seguir a Cristo nos empezó a ir todo mal. Empezamos a sufrir más, a tener más aflicciones, a tener más rechazo, a ser dejado de lado. Pero esto es algo que está plagado en la palabra de Dios. Hermanos, el cristianismo no es muy popular. Si están buscando una religión a la cual seguir y piensan que esta es popular, esta no es popular. En esta vamos a sufrir aflicciones, vamos a tener ataques. Vamos a tener ataques de Satanás y vamos a tener ataques de personas de carne y hueso influenciadas también por el enemigo. Vamos a tener ataques de este mundo, vamos a tener aflicción. No es algo muy popular. Pero déjenme poner acá un pero, ¿no? Para que no veamos, bueno, ya empezamos todo como desinflados. Nuestro destino final va a ser ganancia. El destino final mío va a ser ganancia. Y esto lo tengo que tener siempre presente en mi caminar cristiano. Que por más que yo sufra acá, que por más que yo tenga decepciones acá, el destino final de mi vida es ganancia. Es recibir esa palabra del Señor como cantábamos, ven mi buen siervo y fiel. Ven, entra al gozo de tu Señor. Ahora sí, entra al reposo eterno de los santos. Entra a la ganancia del Hijo de Dios. Ya se acabaron los sufrimientos, ya no va a haber más dolor. Y ahora vamos a tener la consolación del Señor. Y eso va a ser por toda la eternidad. Por eso lo que hoy vivimos es un instante, hermanos. Es un instante. Nuestra vida es casi como un libro de comienzo hasta fin. Es un libro que vamos escribiendo capítulos. Y a veces hay capítulos buenos, ¿no? Como los libros que leemos de historias. Hay capítulos malos también. Y pasamos tal vez a un capítulo bueno y después vienen 3 malos. Pero nuestro destino final es ganancia. Nuestro destino final es ganancia en el Señor. Y seguir a Jesús es tomar la cruz cada día, es morir a sí mismo. Y seguir a Jesús, cuando los discípulos siguieron a Jesús, iban a ser llamados a sufrir. Jesús mismo les dijo eso. Y acá en Hechos tenemos los ejemplos de nuestros hermanos. Díganme qué estuvimos viendo desde Hechos capítulo 4 hasta Hechos capítulo 14. Muchas cosas buenas, pero aún más las malas. Persecución, sufrimiento, dolor. Lo que Lucas está marcando ahí es una senda constante del cristianismo. Vamos a vivir momentos donde vamos a ver la gloria del Señor, pero vamos a ver momentos donde vamos a ser testigos de la muerte de hermanos, en este caso como Esteban, de que un hermano a punto de morir, que era lo que querían, de que lo maten, es encarcelado y un ángel lo libera, como Pedro. Hechos está plagado de eso. Y nos dice la palabra de Dios entonces que si yo miro y me pongo a pensar, digo, entonces ser cristiano es una bendición, es algo bueno, fui salvado por la gracia de Dios, pero acá estoy viendo que voy a tener distintas facetas en mi vida de cristianismo. Va a haber sufrimiento, va a haber dolor y hasta tal vez va a haber muerte. Pero siempre vemos que el Señor nos fortalece. El espíritu que ha sido puesto dentro de nosotros es estar mirando hacia la meta, avanzando. Por eso nosotros vamos avanzando. No somos los que corremos y miramos hacia atrás. No somos los que retrocedemos. Avanzamos hacia el premio del supremo llamamiento.
A eso hemos sido llamados y a eso hemos sido destinados. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar a ver este pequeño relato de estos 2 versículos, lo que sucedieron en Listra luego de la predicación de Pablo. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo había predicado y había ocurrido una sanidad milagrosa? ¿Se acuerdan? Lo vimos el domingo anterior. Un hombre tullido, un hombre que no podía caminar, es un milagro, ocurre y se levanta y camina. ¿Y qué pasó ahí? Empezó la gente a ver que era un milagro fuera de lo normal, y ese público idólatra, gentil idólatra, cuando vio lo que había sucedido, enseguida quisieron dar honor y sacrificios a Pablo y a Bernabé. Los exaltaron, querían exaltarlo como deidades. Entonces querían traer toros para sacrificar. Y entonces ahí Pablo expone un mensaje enfocado en el único Dios verdadero que ellos debían adorar y darle gloria y honor. Y finalmente el mensaje es aceptado. Es aceptado por una parte, pero por otra parte no es aceptado. Pero, versículo 19, otra vez el pero. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio. Pero, otra vez, llegaron ellos, los que siempre se oponían, los que se la tenían jurada a Pablo. Ahora iban a llevar adelante su siniestro plan. Ahora Dios iba a permitir, ahora nada los iba a detener, ahora iban a seguir adelante con sus planes, pero el Señor tenía también otro plan. Dice que vinieron de Antioquía y de Iconio. Noten que según ahí el indicativo dice que ellos vinieron. Cuando dice vinieron es ponerse de acuerdo y vamos a por ellos. Vamos por ellos, se pusieron de acuerdo. Vamos a agarrarlos, ya no queremos saber más nada. Ellos vinieron por ellos. No sabemos si había llegado a estas ciudades las noticias de este milagro, de lo que había ocurrido. Pero sí ellos sabían que a estos hombres nada los iba a detener, porque el poder de Dios estaba con ellos. Ellos iban a avanzar predicando el evangelio. Las amenazas no los iban a detener. Nada los iba a detener. Entonces, ahí hubo un gran intervalo de tiempo en el que Pablo y Bernabé consiguieron algunos discípulos y lograron hacer algunos ancianos. Cuando ocurre lo del milagro y cuando Pablo dice, no sacrifiquen los toros a nosotros, no somos deidades. Desde ese momento hasta que vinieron ellos, hay un límite de tiempo, donde todo ese tiempo hicieron muchos discípulos, donde se siguió predicando la palabra, donde se siguió discipulando. Y esto lo vemos implícitamente en el versículo 23, donde dice, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Noten que ya había ancianos en la iglesia. Ya habían levantado líderes en la iglesia. Todo eso en el transcurso en que Pablo y Bernabé están esos meses ahí. Y sin lugar a dudas los judíos estaban furiosos. Ya venían furiosos. ¿Vieron cuando a veces, no sé si les pasa a ustedes, espero que no, pero cuando alguien está enojado por algo y ahora voy a ir a hablar con ese y tal vez maneja enojado? Se va caminando enojado, en moto enojado, en bicicleta enojado. Pero todo ese trayecto está enojado. Bueno, los judíos estaban así, furiosos. Ellos se habían juntado, habían viajado y en varias ocasiones más todavía no pudieron hacerles nada. Pablo predicaba, se les oponían y ellos seguían predicando. Maquinaban algo contra ellos, ellos se enteraban antes y se iban. Y nosotros decimos, no, se quedan con la vena. Bueno, ahora no se quedaron ellos ya venían con la vena hinchada, ya estaban furiosos. Y ahora querían llevar su cometido, querían matar a Pablo. Pero los discípulos, hermanos, no eran ajenos a todo lo que estaba pasando. Todo está controlado por Dios. Cada momento de nuestras vidas está controlado por Dios. Y acá el apóstol Pablo
Y Lucas lo demuestra más en el escrito. ¿Por qué esta vez no pudieron zafar? ¿Por qué no se les avisó que venían viajando judíos para apedrearlo? Porque todo está controlado por Dios. No solamente los momentos que nosotros podemos salir airosos, sino los momentos que tenemos que sufrir. Está controlado por el Señor. Nada se escapa de su mano. Todo está controlado por Él. Y los discípulos no eran ajenos al peligro y sabían que algún día iba a llegar el momento que iban a ser golpeados por Cristo. Ellos sabían que los judíos lo iban a hacer de todas maneras en algún momento. ¿Por qué lo iban a hacer? Porque Jesús ya había dicho lo que le iba a pasar a Pablo en su conversión, en la conversión de Saulo, cuando Ananías va a orar por él. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Yo les voy a mostrar cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Y él no se amilanó. Pablo siguió adelante, siguió predicando hasta el momento que él estaba esperando, el momento del sufrimiento. Y los oponentes de Pablo directamente iban con una misión específica. Estos hombres, hermanos, no eran unos nenes que juegan a pelear. Estos hombres no les escribían indirectas en Facebook. No les ponían en un estado de WhatsApp una indirecta. Que Pablo diga, ay, mirá el estado, vamos por vos. Che, esto será para mí. Mirá lo que me pusieron Bernabé en el estado. Vamos por vos. ¿Se referirá a nosotros? No. Directamente iban y te apedreaban. Directamente iban y si te tenían que matar, te mataban. Estos hombres estaban dispuestos a liquidar a Pablo y a Bernabé, pero principalmente a Pablo, porque Pablo llevaba la voz cantante. Pablo era el que predicaba con elocuencia. Pablo era el que mucha gente en su predicación se convertía. Estaban furiosos y el celo de los judíos no podía frenar. ¿Saben cuánto hay de Antioquía de Pisidia a Listra? Unos 170 kilómetros. Casi 170 kilómetros. 170 kilómetros de camino pedregoso. Casi como viajar de acá hasta Río Colorado. Imagínense, caminando. O en algunos casos con algunos llevando algunos bueyes en camino escarpado. Pero no les importaba nada. No nos importa el camino. Vamos a matar. Lo vamos a aniquilar. Cuando nosotros sufrimos por Cristo, el enemigo no les va a importar nada, nada. Nos va a atacar de todas maneras. Nos va a atacar de todas maneras. Y su plan era matar a Pablo directamente. El plan de ellos no era tirarle una piedrita, ¡tum!, y golpearlo. Era matarlo, matarlo. Esta ciudad ahí de Listra era como una ciudad hermana con Antioquía de Pisidia. Entonces casi estaban las mismas leyes y casi los religiosos se manejaban de la misma manera. Entonces es como que ellos tenían jurisdicción para ejecutar lo que querían ejecutar en ese lugar. Por eso ellos viajan con tanta confianza, van a ese lugar. Pero noten, dice que ahí que llegaron, vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, persuadieron a las multitudes de licaonios a escucharles a ellos antes que a los misioneros. O sea, antes de juntar las piedras para arrojársela a Pablo, ellos comenzaron a hacer un trabajo previo de contaminar las mentes de las otras personas para que apedreen a estos dos, principalmente a Pablo. Y aunque los judíos no podrían objetar nada de lo que Pablo y Bernabé habían hecho o dicho en Listra, de todos modos calumniaron a los apóstoles oponiéndose a su trabajo. Y entonces ahí los convencen y les dicen, hay que sacar a estos intrusos de esta ciudad. Hay que sacarlos. No importa, saquémoslo vivo y matémoslo afuera. O apedriémosle ahora y saquémoslo muerto. No importa cómo, pero hay que sacarlos. ¿Qué habían hecho ellos, hermanos, Pablo y Bernabé? Habían predicado el Evangelio. Habían predicado el Evangelio de Cristo. Ese fue el crimen. Ese fue el crimen de ellos.
Así que convencen a los gentiles y sin ningún impedimento por parte de las fuerzas romanas, ¿qué hacen? Recogen piedras y la lanzan en dirección a Pablo. Porque si matamos a Pablo se va a acabar el problema. No conocen la soberanía de Dios. No conocen que el mensaje de Dios no puede ser detenido. Podrán matarnos a todos nosotros, pero el evangelio va a seguir corriendo. Podrán cerrarnos o encerrarnos, pero el evangelio no puede ser detenido. Esto está firmado con la sangre de Cristo. Nada va a detener el avance del evangelio. Atacan a Pablo y Lucas, noten ahí que indica que el apedreamiento ocurrió dentro de la ciudad misma. Dice, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron. O sea, quiere decir que el apedreamiento no se hizo a las afueras como se hacía usualmente. Estos hombres directamente no querían perder tiempo, a ver si se nos escapan de vuelta. Lo apedrearon adentro de la ciudad. Lo apedrearon ahí mismo. Después de ver ese ataque o los efectos de su ataque brutal, creyendo que habían dado muerte a Pablo, ahí sí lo arrastran afuera de la ciudad. Por supuesto, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué la gente es tan voluble, es tan inestable? Si estos hombres, estos judíos que vinieron, convencieron a los hombres que hace unos meses atrás querían hacer una estatua o sacrificar toros para Pablo y Bernabé. Y ahora lo estaban apedreando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre es así? Porque somos así, hermanos. Somos inestables. Un día estamos bien y otro día estamos mal. Un día sos un capo y al otro día no te quiero ni ver. Somos inestables. Somos volubles. La gente es así. La palabra nos está diciendo que esta gente que quería hacer de Pablo una deidad, de Hermes, que llevaba la palabra, ahora lo está tirando piedras, lo está queriendo matar. Y es una conducta casi caprichosa de la multitud. La conducta de las multitudes nosotros vemos acá en la palabra y en los textos que leímos anteriores, en los otros sermones, vemos que casi que es inestable y es impredecible casi, ¿no? No sabemos con qué va a salir. Bueno, así es. Hacía un tiempo atrás ellos estaban aplaudiendo y ahora los están apedreando. Y muchas veces nosotros somos así. Nosotros somos así. Un día está todo bien con Dios, pero al otro día viene la aflicción, viene el sufrimiento y estamos preguntándonos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto, Señor? Si yo te estoy sirviendo, ¿por qué? ¿Por qué esta aflicción? ¿Por qué este dolor? Y somos impredecibles, aunque para Dios no somos impredecibles. Él conoce nuestro corazón, Él sabe todo de nosotros y aún así va a estar al lado nuestro para darnos fortaleza. Piensen, por ejemplo, qué pasó en los judíos de la sinagoga de Nazaret, quienes en un momento estaban maravillados por las palabras que Jesús les había dicho. Cuando Él se pone en la sinagoga y abre el libro del profeta Isaías. Y Él expone el libro del profeta Isaías y dice que todos estaban maravillados, atónitos. Pero ¿qué pasó unos minutos después? Cuando Él dijo, esta palabra se ha cumplido hoy. De los que lo admiraban en un momento de la predicación, ahora lo quieren sacar afuera a Jesús para despeñarlo. Mas Jesús, dice, pasó entre medio de ellos y se fue. ¿Por qué? Porque no era su hora. Jesús iba a morir cuando tenía que morir. La hora Él la sabía, el día Él lo sabía. Y es más, Él sabía cuando iba a dar su último aliento, cuando encomendó su espíritu. Todo está controlado por Dios. Todo está controlado por Dios. Pero la gente es así, la multitud es así. La multitud de Jerusalén gritaba Hosana el día de Palmas. ¿Y qué pasó al día siguiente? Cuando a Jesús lo estaban a punto de crucificar. Esa multitud que gritó Hosana
¿Qué le decía a Pilato? Crucifícale, crucifícale. Así es la multitud, impredecible. El rápido cambio de actitud en unas masas, como vemos acá, sentimentales, prestas a pasar de un extremo a otro, cuando un grupo de demagogos supo tocar ese nervio que tocan a una persona para que cambie de opinión, donde saben manipular a las conciencias, donde pueden hacer que, como dice un autor, Trenchard, dice, los resortes más adecuados fueron los que tocaron estos hombres para dar paso a sus fines. Tocaron a las multitudes convenciéndolas para que apedreen a Pablo. ¿Saben lo que era morir apedreado? ¿No? ¿Alguna vez recibieron un toscazo en la cabeza? Yo, gracias a Dios, no. Capaz algunos sí. Mi esposo un día le pegó un toscazo al sobrino en la cabeza. No sé cómo. Pero no a propósito. Estaba queriendo hacer patito y se giró la piedra. Pero, hermanos, no son piedras chicas. No son piedras chicas. Son piedras grandes. Piedras grandes. Al día de hoy hay personas en Medio Oriente que todavía practican la lapidación, principalmente en las mujeres. Hay una película que es muy fuerte, muy fuerte. No es una película para que la vean con los hijos de ninguna manera, de ninguna manera, es muy fuerte. Se llama La lapidación de Soraya. Tremenda, es un caso real. Y es tremendo cómo lapidan a una persona. Bueno, a Pablo le hicieron esto. La lapidación era morir lentamente. Morir lentamente. Era que te vayan golpeando de a poco. Y tal vez no con la puntería, de que como acá tuvieron con Pablo, que le pegaron y lo dejaron inconsciente a Pablo. Lo dejaron inconsciente tirado. Porque noten que lo que nuestro texto dice acá, después de apedrear a Pablo, y noten que es lo mismo que tal vez él contempló con Esteban. Cuando a Esteban lo apedrearon, Pablo estaba mirando, estaba ahí. Y ahora él estaba sufriendo las piedras. Ahora él estaba ahí. Dice, después de apedrear a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. Y haciendo el ejemplo con Esteban. A Esteban, ¿qué hicieron? Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. A Pablo lo dejaron dentro de la ciudad y lo apedrearon. Pero ahora él lo arrastran fuera de la ciudad. Suponiendo que estaba muerto. O sea, no estaba muerto Pablo. Por eso Lucas lo deja bien en claro acá. Pensando que estaba muerto. Y esto es también para poder ver que algunos por ahí dicen, Pablo cuando da el testimonio, conozco a un hombre que fue hasta el tercer cielo, y a veces dicen, algunos equivocadamente, eso fue cuando a Pablo lo apedrearon y quedó como muerto, ahí tal vez vio el túnel blanco y vio la luz al final. No, Lucas deja bien en claro acá que él no estaba muerto. Ellos pensaron. Y noten que hasta ahí, y era difícil no cerciorarse que no esté muerto verdaderamente. Dios permitió eso, no le quitó la vida a Pablo. Y sí, el pensamiento de ellos fue, está muerto, ya está, cumplimos con nuestro cometido, Pablo no va a molestar más. Y acá vamos a un segundo elemento en estos momentos de sufrimiento y dolor. Dios no le abandonó, ni tampoco los discípulos. Noten lo que dice el versículo 20. Pero mientras los discípulos lo rodeaban. En el momento de aflicción, en el momento de dolor, ahí estaban los discípulos atendiéndolo. Lo rodearon. Dice que él se levantó, hasta el punto de que él se levantó, no para huir, sino como para ver qué había quedado de él, ¿no? Un poco. Y a ver cómo estoy. Bueno, ¿a dónde es que íbamos?
¿Cuál era la agenda que seguía Bernabé? ¿Dónde teníamos que viajar? Pablo, te hicieron de goma con las piedras. Andate corriendo. Tomate un descanso, tomate un año sabático. No, hermanos, Pablo sabía que el Señor estaba con él. En el momento de dolor, en el momento que tal vez estemos en la aflicción más extrema, al punto de que decimos ya no soporto más, hay dos cosas que tenés que saber que van a estar. Dios en primer lugar, como estuvo con Pablo, y hermanos fieles que van a orar por vos, que te van a rodear, que te van a estar orando, que van a ver cómo estás, que van a ver, no sé, los discípulos tal vez se rodearon y empezaron a orar y decir, pero pará, no está muerto. Y no estaba muerto Pablo. Pero ahí en esos momentos tenemos, en el medio del dolor, en el medio del sufrimiento, tenemos la ayuda necesaria. Lo atienden los discípulos, lo reanimaron, él se reanima también, se levanta. Y lo que él piensa es seguir cumpliendo el propósito a lo cual es llamado, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Sin lugar a dudas, Pablo sufrió una gran paliza, pero noten que termina el texto diciendo, y se levantó y entró en la ciudad. ¿Cómo que entró en la ciudad? Entró en la ciudad que lo habían apedreado. Hermanos, Pablo se paseó entre la gente que lo había dejado como muerto. Yo no sé si entraría a la ciudad. A ver si se enteran y me siguen tirando piedra. Mirá, no le hicimos nada. Él no entró aparte a propósito para decir, miren, acá estoy yo, no me hicieron nada, no me tocaron. Hermanos, él estaba herido, él estaba magullado. Pero él tenía que ingresar, ¿para qué? Para buscar a Bernabé, para que lo acompañe también al viaje, que vaya junto con otros discípulos al viaje. Y ahí, posiblemente también, como decíamos la vez pasada, estaba Timoteo. Lo que nosotros vemos acá, cuando los atacantes lo sacan de la ciudad, lo sacaron de la ciudad donde lo abandonan, y noten que ahí no hay ningún interés de enterrarlo. Él iba a quedar bajo las piedras, lapidado. Sin embargo, él no estaba muerto. Él, milagrosamente, ahí él se para. Dios le permite recuperarse. Y la experiencia misma cambió la vida de Pablo, porque ahora él sabe lo que significaba sufrir por causa del Evangelio. Hermanos, casi como que Pablo esperaba este momento, no sé si decir con gozo, pero leyendo las cartas de él, vemos que él nunca se quejó de la apedreada, nunca. Nunca se quejó del sufrimiento. Más que nunca antes, Pablo exalta a Cristo en su ministerio, a judíos y a gentiles. Y me imagino a los discípulos de Pablo formando ese círculo, ¿no? Y viendo que Pablo se levanta. No, quédate ahí. No, él se levanta y quiere seguir adelante. Y a su vez, la alegría indescriptible cuando Pablo da esas señales de vida. Pablo cobra ánimo, regresa a Listra, pasa la noche en la ciudad y su ministerio ahí termina temporalmente, y al día siguiente los dos misioneros deciden irse a otra parte. Después, en el segundo viaje misionero, ellos regresan a Listra, regresan nuevamente. Y Pablo después cuenta de todos los sufrimientos que él vivió como apóstol, y entre esos cuenta este hecho que le pasó en Listra. Miren cómo Pablo expone su teología del sufrimiento. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Acompáñenme ahí rápidamente. 2 Corintios capítulo 11. Pablo dice, la segunda parte, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces,
a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, en peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y el versículo 31 dice: el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. No se está quejando a Dios, Él está exponiendo todo lo que es. Si ustedes se creen que están sufriendo, bueno, acá va mi lista. A ver, fajate, porque yo te voy a decir todo lo que pasé. Y acá le pone su lista de sufrimientos, Pablo. Pero no termina ahí. En la carta que él le escribe a Timoteo, que Timoteo estuvo presente en el apedreamiento. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 10 y 11. Él le escribe a Timoteo y él le recuerda: Timoteo, en esos 2 versículos, del 10 al 11, Timoteo, vos me conociste, vos sabés bien, sabés lo que creo, mis convicciones y mi predicación. Y también estuviste en mis persecuciones y mis padecimientos, él le dice a Timoteo. Y es como que acá él le dice: ¿te acordás, Timoteo? ¿Te acordás, Timoteo, lo que me pasó en Antioquía, en Iconio y en Listra? ¿Te acordás? Bueno, de todas esas cosas me libró el Señor. Timoteo tenía miedo de ir a hablar a la iglesia, porque tenía que arreglar un problema y Pablo lo manda, porque estaba encarcelado. Pero no tengas temor. Yo pasé un montón de cosas y el Señor estuvo conmigo. Él estuvo ahí a mi lado. Y él sabe que todo esto que le pasó a Pablo, ¿y saben cómo respondió Timoteo? Cuando en su segundo viaje misionero Pablo regresa y le dice: Timoteo, vení, te quiero en mi equipo. Vení, me vas a ser útil. Timoteo no salió corriendo y decir: pará que voy a hablar con mi mamá, voy a ver qué pasa. Y la madre diciéndole: no, hijo, lo apedrean, donde va predica, te van a apedrear a vos, te van a agarrar y te van a hacer de goma igual que a él. Lo que él había aprendido de su madre y de su abuela, y el consejo que seguramente él había tenido, era de que él iba a servir al Señor. Andá, Timoteo. Si vas a sufrir por Cristo, andá. Y ponete al lado de Pablo. Y sé ejemplo de los creyentes. Timoteo fue valiente, hijo en la fe de Pablo también, que sabría lo que es pelear la buena batalla de la fe. Por eso Pablo dice: pelea la buena batalla de la fe. Hermanos, estamos en guerra. Estamos en guerra. Nos atacan de todos lados. Nos van a atacar de todos lados. Pero el sufrimiento, nos vamos a dar cuenta que en el medio del sufrimiento está el gozo de Cristo. En el medio del sufrimiento y en el medio de la aflicción vamos a ver que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Los padecimientos y sufrimientos nos dan la fuerza para proseguir con la tarea de predicar el Evangelio de Cristo. Una de las más preciosas cartas que tenemos en la Biblia del apóstol Pablo, que nos da ánimo y fortaleza, es Filipenses. ¿Cuándo Pablo escribió Filipenses? Cuando estaba en una cárcel, a punto de ser ejecutado. ¿Y cómo puede ser que una carta que es escrita en medio del sufrimiento, del dolor y de la adversidad nos aliente? Porque Pablo sabía en quién había creído. ¿En quién había creído? Cuando estaba sufriendo en la cárcel, las prisiones y los sufrimientos de Pablo habían traído ánimo a los cristianos para continuar predicando el Evangelio y mostrando a Cristo. Los cristianos veían el sufrimiento de Pablo y eran animados a seguir adelante. El apóstol Pablo escribe y dice: yo sé cuánto mis prisiones les fue de ánimo de ustedes para que se animen a predicar el Evangelio. Hermanos, el sufrimiento entre nosotros tendría que traer ánimo a la iglesia. El sufrimiento tendría que traer gozo, tendría que traer fortaleza de seguir predicando el Evangelio. Pero también depende de cómo vivimos ese sufrimiento, a la luz del plan de Dios. ¿Por qué nos ocurren ciertas cosas
y en cierto momento. Al apóstol Pablo le importaba que Cristo sea glorificado. No veía él la tempestad. Él lo que estaba pensando era en el puerto que tenía que llegar. No le importaba eso. Ponía la mirada a ver dónde está el puerto. No veía las olas que azotaban todo el tiempo al barco al punto de hundirse en su vida. Él estaba pensando en llegar al puerto porque tenía un propósito de predicar el evangelio. El estar centrado en Cristo, también podrás regocijarse incluso y enfrentar situaciones difíciles. Vas a poder levantarte en medio de los golpes y estar medio muerto. Limpiarte un poco en los momentos de adversidades. Cuando ya estés por el piso, pararte, sacudirte un poco como hizo Pablo, mirar, tengo pies, ¿puedo seguir? Bueno, ¿dónde vamos? Sigamos hacia adelante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos das en el ejemplo de nuestro hermano Pablo. Señor, te damos gracias porque tu evangelio no puede ser detenido. Ayúdanos a vivir en las circunstancias que nos toquen. Ayúdanos a vivir en medio del sufrimiento, Señor, que tal vez el que están pasando muchos de mis hermanos, aflicciones varias, Señor, de distintas cosas. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en el poder de tu Espíritu. Y, Señor, que las aflicciones nos van a traer dolor, pero que no nos concentremos en el dolor, que nos concentremos, Señor, en que todavía te podemos glorificar en medio del dolor, te podemos exaltar en medio de la aflicción. Y gracias, Señor, porque los sufrimientos traen mayor gloria a tu nombre, Señor. Que otros ven lo que estamos padeciendo y ven, Señor, que hay un nuevo ánimo, que hay una nueva esperanza, que hay un nuevo gozo, Señor. Llénanos de ese gozo en medio del sufrimiento. Señor, tal vez necesitamos, muchos de nosotros, alguna aflicción para que podamos ver lo precioso que eres, Señor. Porque en medio de la aflicción es donde brillas aún más. Señor, ayúdanos, danos la fuerza. Y que podamos estar mirando ese galardón, que podamos estar mirando, Señor, donde tu nombre todavía no está siendo exaltado y que por medio tal vez de la aflicción y del dolor, tu nombre, Señor, sea engrandecido. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.